cuando se comparten esas charlas, se comparten, por supuesto, con el check del autor. Así que ahora sí, ya estamos escuchándote. Adelante, Salvador. Que estoy encantado porque yo creo que siempre estamos insistiendo en todo el tema comercial y todo este tema del excelente plan de compensación que tiene Inmunotech. Y yo realmente como médico creo que el descubrimiento que hicieron el doctor Bunús y la doctora Conchamen es de una importancia tan grande que ya veremos por qué no le dan el premio Nobel, pero indudablemente que se lo merecerían. Yo pienso que para un poquito poder entender cuál es la importancia de este descubrimiento, tendríamos que ver un poquito por qué perdemos la salud, por qué se desarrolla la enfermedad. Porque no es posible que las enfermedades sean, hoy día las enfermedades son iatrogénicas, que son las más frecuentes, las que causamos nosotros. Según estadística del gobierno americano, es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, pero según estadísticas independientes, es la primera causa de muerte en Estados Unidos. Después tendríamos las enfermedades infecciosas por unos microorganismos que ya veremos después, que van a depender siempre de un hábitat, de un ambiente, de un terreno. Después tendríamos las enfermedades iatrogénicas, perdón, las enfermedades idiopáticas o esenciales, que también son muy frecuentes, que son las que son de origen desconocido y que no puede ser. ¿Por qué tienes unos nódulos en el tiroides? Porque te ha tocado. ¿Y por qué tienes una enfermedad de Crohn? Porque te ha tocado. ¿Y por qué tienes una hernia de hiato? Porque te ha tocado. Hombre, no es serio, ¿no? Las cosas son por algo. Y entonces me gustaría un poquito hacer un pequeño exposición de mi idea a título no personal, sino un poquito basado, como siempre, en la lógica y la evidencia, de por qué se producen estas enfermedades. Bueno, en los pueblos primitivos, en la medicina prehistórica, la medicina siempre era causada por fenómenos sobrenaturales, es decir, la medicina era mágico-religiosa. Pero no os podéis imaginar hasta qué punto esto sigue en vigor. Es decir, no os podéis ni imaginar cuánta gente viene a la consulta porque le han echado un mal de ojo, un maleficio o una maldición y quieren ver cómo se la podrían quitar. No os podéis ni imaginar la cantidad de niñas nigerianas y de otros sitios que se tienen que prostituir porque el mago de la tribu le ha dicho que es lo que le toca. El vudú sigue existiendo en muchísimas sociedades actuales. Pero esta medicina primitiva en la que realmente las enfermedades se producían porque habíamos ofendido a una deidad y tanto el diagnóstico como el tratamiento iban un poquito encaminados a conseguir ese perdón de esa deidad a la que habíamos ofendido. Esto cambia en la antigua Grecia con la medicina griega, primero con la escuela de Nido y después 700 años antes de Cristo y después 400 años antes de Cristo con la escuela de Kos. Hipócrates de Kos ya nos decía que era el equilibrio interno de esos cuatro humores, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, lo que nos daba la salud. Y que era cuando se alteraba ese equilibrio cuando aparecía la enfermedad. Esto es lógico, esto es así, todo tiene que estar en equilibrio. Tiene que estar en equilibrio los colores de un cuadro, tiene que estar en equilibrio los componentes de una comida, tiene que estar en equilibrio cualquier sustancia para que cumpla sus objetivos y para que sea lo ideal tiene que estar en equilibrio, absolutamente todo. Es verdad que la medicina china ya nos habla de este equilibrio 2000 años antes, con ese equilibrio entre el yin y el yang, y tenemos tratados de botánica muy extensos para explicar un poquito cómo recuperar ese equilibrio perdido. Pero el equilibrio lo es todo. El problema es que esta idea del equilibrio interno dura desde Hipócrates más de 2000 años. Y durante 2000 años toda la medicina se basa en buscar ese equilibrio. Por lo tanto, todos los tratamientos que se hacen son a nivel de eliminar del cuerpo estas cosas que teníamos en exceso y que nos estaban enfermando. Y tenemos los eméticos, los diuréticos, los laxantes, los purgantes, las sangrías. Quizás el procedimiento terapéutico más realizado a lo largo de la historia era la sangría. Galeno nos decía que cuanto más grave era la enfermedad, más grande tendría que ser la sangría. Y el uso de las sanguijuelas, pues fue hasta en 1900, a principio de no, a principios del siglo XIX todavía en Francia se importaban 40 millones de sanguijuelas al año. Una animalada. Seguía siendo estos postes que tienen las barberías, que son rojos y blancos, nada más que era
la referencia a la sangre y a las vendas, porque era donde principalmente se hacían estas sangrías. Es el procedimiento más realizado. Y después teníamos también añadirle al cuerpo esos productos que le faltaban. Teníamos todas estas fórmulas magistrales, todas estas pociones que nos daban. La bebida hipocrática era vino caliente y miel. Y también es verdad que le añadían más de 200 vegetales y más de 50 minerales a esta bebida. Pero que en principio la miel te daba esa energía que te faltaba cuando estabas enfermo y el vino hacía que si te tocaba irte, por lo menos que te fueras a gusto, ¿no? Qué maravilla, qué buenas ideas tenían esta gente. Pero esto dura toda la medicina antigua, toda la Edad Media, y en 1595 se produce un descubrimiento que lo iba a cambiar todo. Zacarías Janssen, a la edad de 7 años, está jugando en el taller del padre, un fabricador de lentes, Hans Janssen. eh, se le ocurre poner dos lentes a cierta distancia, una de otra, se encuentra con que los objetos aumentan de 3 a 9 veces y descubre el microscopio. Y esto lo iba a cambiar todo. Pero el microscopio en un principio es solamente un producto de juego, de uso, de diversión para la alta sociedad. Un mundo entero desconocido había aparecido, nuevas formas, nuevos colores, nuevas vidas, y se convierte pues en un atractivo muy grande. Posteriormente entra en el terreno de la investigación. Pero todo el mundo entiende que cuando coge agua del río ve una serie de bichitos, cuando coge pus ve otro tipo de bichitos, cuando coge esperma ve otro tipo de bichitos, y que dependiendo del terreno que cogiera, vería una serie de microorganismos u otros. Es verdad que en este nuevo mundo que aparecía, primero aparecen los capilares y las células y los nervios, y después aparecen los protozoos, pero al final aparecen las bacterias. Pero ya os comento que durante cerca de 300 años todo el mundo entiende que lo que vamos a ver va a depender de la muestra que hayamos cogido y de dónde la hayamos cogido. En 1882, Louis Pasteur ingresa a la Academia de las Ciencias de Francia por su teoría germinal de las enfermedades infecciosas y nos decía que ya no era ese equilibrio interno, sino unos bichitos muy pequeñitos que al que le tocara, pues a ese lo llevaban a la cama, sino a sitios peores. Louis Pasteur había nacido en 1922 en Amboise. Su padre había servido en los ejércitos de Napoleón y había montado después una curtiduría que le iba bastante bien y entonces mandó al chico a Francia a estudiar, a París, perdón, a París a estudiar. Pero al chico le gustaba más la pintura y otra serie de cosas, entonces fracasa inicialmente en los estudios, después lo vuelve a mandar, pero entonces saca un bachiller de letras, porque en aquella época era considerado un bachiller menor, y por último lo vuelve a enviar y ya consigue que al final saque un grado en químicas. Pero Luis Pasteur era muy habilidoso en sus relaciones sociales. Fue el protegido de la Eugenia, de la emperatriz María Eugenia, de Napoleón III, y después se casa con la hija del decano de la Universidad de Estrasburgo y es nombrado profesor, no, ayudante del profesor de químicas en dicha universidad. Después este hombre se jubila y él pasa a ser profesor de químicas. Y ahí conoce a una persona, quizás uno de los mayores científicos de esta época, del siglo XIX, una época muy curiosa a nivel de la etiopatogenia y de la etiología de las enfermedades, Antoine Béchamp, que realmente era un científico muy serio y que era el autor de la teoría del polimorfismo. En aquella época no existían colorantes, fijadores y cosas que mataran nada de lo que veíamos a microscopio, sino que directamente poníamos una gotita de lo que sea y ahí veíamos un poquito lo que ocurría. Y este hombre ponía una gotita de sangre y veía que a los 2 días y medios, morían los hematíes y morían los leucocitos, y que después del interior de estas células salían una serie de partículas muy pequeñitas que él llamó microcimes, que se iban comiendo ese leucocito, ese hematíe, y que a medida que el medio iba evolucionando en el tiempo, esas partículas iban creciendo y se iban transformando en un tipo de microorganismo y en otro, y sacó la teoría del polimorfismo. Este hombre, Antoine Béchamp, da unas clases sobre la fermentación de estos microbios o de estos bichitos, y entonces Luis Pasteur va a estas clases de fermentación y se le ocurre esta idea de la teoría infecciosa de las enfermedades.
En aquella época, Luis Pasteur se pasó toda la vida peleándose con Claude Bernard. Claude Bernard era el catedrático de fisiología en aquella época en París y decía algo muy elemental. Decía que era el terreno, eso era lo fundamental, lo que condicionaba los microbios que iban a haber en ese terreno. Él nos decía que el terreno era tan importante como que nunca íbamos a encontrar leones en el Polo Norte. En el Polo Norte vamos a encontrar osos y focas. Y si con esto del cambio climático llegara allí la sabana africana, entonces sí veríamos cebras, jirafas y leones, pero que no llegarían primero las cebras y las jirafas, primero llegaría la sabana africana y después llegaría la fauna que vive en ese terreno X, en ese terreno determinado. Era lógico, era lógico. Todos los médicos de la época se le echan un poquito encima y se pasó toda su vida peleándose con Robert Koch, al que se considera el padre de la microbiología. Claude Bernard decía, fue el autor de esa teoría del terreno y de algo mucho más importante, de su teoría del equilibrio interno. Él nos decía que este equilibrio interno que tienen los seres vivos es lo que lo hace libres e independientes. Es decir, fuera del cuerpo podemos tener una concentración de oxígeno X, dependiendo que estemos a nivel del mar o en la alta montaña. Podemos tener una temperatura muy diferente de -20 o a 60 grados, podemos tener una presión, podemos tener todo, puede cambiar. Pero dentro del cuerpo tenemos que mantener unas condiciones, un equilibrio de todas estas cosas. Es decir, dentro del cuerpo todo funciona entre 36 y 37 grados, o entre 36 y medio y 37 y medio. Fuera de esto, ninguna de las reacciones se producen como se tienen que producir. Y tenemos una presión de oxígeno y una concentración de oxígeno en sangre, y tenemos una concentración de glucosa, es decir, y una presión arterial. Y todas las constantes internas tienen que estar equilibradas para que los organismos puedan vivir. Este concepto, 40 años después, hay un fisiólogo americano en 1920 y tantos que le da el nombre de homeostasis, refiriéndose a ese estado que había un poquito pues definido Claude Bernard. Homeostasis viene del griego, homeo es igual y estasis estado, estado igual o similar. Era lógico. También Claude Bernard nos dijo algo muy interesante, y es que lo más importante de ese equilibrio interno era el pH, el potencial de hidrógeno. Realmente hablaremos un poquito de ese potencial de hidrógeno después. Pero lo curioso es que en aquella época solo se sabía que había soluciones ácidas, muy ácidas, neutras, alcalinas o muy alcalinas, pero no se sabía nada más del pH. Veremos ahora que tiene que pasar 30 años para que Sorensen en los laboratorios de la cervecería Scarver ya nos diera una definición un poquito más especial de lo que era el potencial de hidrógeno, lo que era el pH, que era la inversa del logaritmo en base 10 de la concentración de iones hidrógeno. Lo que pasa es que entonces nada más que dependía de la concentración de iones hidrógeno. Lo que pasa es que como es inversa, si hay muchos hidrogeniones, será muy bajo ese pH, y si hay pocos hidrogeniones, será muy alto. Pero solamente dependería de esto. Es curioso porque cuando hablamos del hidrogenión, estamos hablando de la partícula elemental más pequeña que tiene existencia real. Es un protón que ha perdido su electrón. De la partícula más importante en la génesis de toda la materia y en el universo. El 90% del universo es hidrógeno. Un 9% es helio, dos átomos de hidrógeno fusionados, y solamente un 1% son todos los demás componentes. En esa época de Antoine Béchamp y de Claude Bernard, hubo también un personaje muy interesante que era Rudolf Virchow. Rudolf Virchow fue un médico alemán que fue al final propuesto 3 veces para el premio Nobel, que se le considera el padre de la patología general y que era el autor de la teoría celular. Él decía que todo ese equilibrio estaba muy bien, pero que ese equilibrio donde tenía que existir era dentro de las células. Y llevaba toda la razón del mundo. Rudolf Virchow decía en esta discusión entre Claude Bernard y Louis Pasteur que no parecía que los microorganismos fueran los causantes de la enfermedad, sino que buscaban el tejido enfermo como su hábitat natural. Él decía que era como que los mosquitos necesitaban ese agua estancada y putrefacta, pero no eran los causantes del agua estancada y putrefacta. Pero la idea de Rudolf Virchow más interesante era de que ese equilibrio que tiene que existir en todo, tiene que existir principalmente dentro de las células. Y lleva razón porque estamos compuestos por grasas, por hidratos de carbono y por proteínas.
Pero las grasas y los hidratos de carbono son moléculas energéticas. También pueden ser estructurales de la membrana celular y de algún otro sitio. Pero el cuerpo está constituido por proteínas. Y sobre todo nos comunicamos a través de proteínas. Todas las hormonas, las enzimas, los catalizadores, todos son proteínas. Y esas proteínas, recordemos que todas las proteínas tienen que estar formadas dentro de nuestras células, en unos corpúsculos muy pequeñitos, que son los ribosomas, y que mediante esa información, esos WhatsApps, esos telegramas que sacan del ADN que está en el núcleo, mediante el ARN mensajero, le lleva esa información a los ribosomas y los ribosomas van a crear nuestras proteínas con nuestra frecuencia y con las instrucciones de nuestro ADN. Todas las proteínas tienen que ser fabricadas dentro de nuestras células. Cuando tenemos que tolerar proteínas extrañas por un trasplante de hígado, un trasplante de riñón o cualquier otro tipo de trasplante, entonces tenemos que tomar inmunosupresores de por vida. Simplemente nuestro sistema inmunológico tiende a destruirlas. Y los trasplantes siempre se rechazan. Con los inmunosupresores podemos retrasar ese rechazo 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, para al final el cuerpo, las proteínas que no son suyas, termina rechazándolas. Entonces llevaba razón Rudolf Virchow. Si mantenemos este equilibrio dentro de las células, todo se funcionará bien. Todo se desarrollará como se tiene que desarrollar y todas las células pues harán la función que tienen que hacer y producirán los elementos que tengan que producir y que después actuarán dentro de las células o fuera de las células. Comentábamos que en 1909 Sorensen nos saca un poquito esta idea del potencial de hidrógeno y nos da una definición más exacta de lo que era el pH. También comentamos que, en principio, en las soluciones acuosas, el número de hidrogeniones que existe, y el cuerpo es una solución acuosa, tenemos un 70% de agua, viene siempre de la disociación de la molécula de agua en hidrogeniones por un lado, H positivos, y en oxidrilos por otro lado, OH negativos. 4 o 5 años antes, en 1903, nace una chica que también iba a hacer una aportación enorme, Rebecca Hersman. Rebecca Hersman es una argentina, nace en una familia acomodada, es la tercera de 7 hermanos, de ellos 5 mujeres, de las cuales 4 hacen carreras universitarias, lo cual en esa época no era nada normal. Y ella termina especializándose en bioquímica, trabaja con Husey, el único premio Nobel que hasta entonces había en Argentina, y se dedica un poquito a ver un poquito la determinación de potasio en la sangre. Tiene un método analítico especial que lo descubre ella, para tanto en la salud como en la enfermedad. Y hace estudios muy interesantes sobre el potasio en sangre. Gracias a esto, gana una beca para trabajar en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Va para allá y empieza a investigar también pues, con el tema de la bioquímica sanguínea. Pero después termina estudiando un poquito el tema de la concentración de gases. En aquella época los aviadores iban cada vez a más altura, más altura, más altura, terminaban teniendo que respirar oxígeno puro, y se encontró que estos aviadores pues, tenían un mayor número de enfermedades, un grado mayor de envejecimiento. Hace una serie de estudios y la verdad es que concluye en que ese oxígeno era el causante de que se produjera algo muy dañino, que eran los radicales libres, las especies reactivas del oxígeno, que son nada más que compuestos que les falta un electrón en su último orbital y que están deseando un poquito pues coger a otra molécula para quitarle ese electrón. Es curioso cómo lo descubre porque en aquella época era muy normal la ceguera de los niños prematuros, la fibrosis retrolental que tenían, y que ella al final pues dice que es porque en estas incubadoras se les hace respirar concentraciones muy altas de oxígeno, y realmente demuestra con una serie de ratones que si le aplicaban esa concentración de oxígeno, los ratones quedaban ciegos. Cuando esto ya se corrige en esas incubadoras, deja de producirse esa ceguera del niño prematuro que en aquella época de la década de los 50, era tan frecuente. Y en el 54 saca una publicación en la revista 100 muy interesante que decía: el envenenamiento por oxígeno y la radiación X, un mecanismo en común. Cuando sigue investigando sobre este tema de los radicales libres que se producían,
Este artículo causó un impacto muy importante en la época porque se consideraba que el oxígeno era la fuente de la vida, que vivíamos gracias a ese oxígeno. Y ella nos decía que ese oxígeno, aparte de darnos la vida, también podía darnos la enfermedad y también podía darnos la muerte. El tema es que cuando se empieza a investigar, se empieza a comprobar que realmente se producen estos radicales libres y que estos radicales libres aumentan siempre que nos ponemos enfermos. Y se comprueba que cuanto más enfermos nos ponemos, más aumentan esos radicales libres, que es proporcional al grado de enfermedad que tenemos. Dennis Herman es un americano que 2 años después, en el 56, nos saca la teoría del envejecimiento por los radicales libres. Era exacto, él comprueba simplemente, él se dedicaba un poquito, él fue pionero en esto de la medicina anti-envejecimiento y comprueba simplemente que a medida que vamos envejeciendo y que vamos cumpliendo años, pues vamos aumentando esa cantidad de radicales libres que tenemos en el cuerpo, que nos hacen más propensos a la enfermedad. Es curioso porque Dennis Herman entonces era una persona que se cuidaba muchísimo y entonces coge una serie de animales de laboratorio y los somete a dietas muy antioxidantes, muy antioxidantes. Y le da todos los antioxidantes que conocíamos en la época, vitamina C, vitamina E, licopeno, una dieta muy alcalina, vegana, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, conseguía que los animales vivieran muy poquito más de la cuenta. Es decir, no conseguía estadísticamente resultados que fueran importantes. Entonces, poco a poco investigando, se encuentra que esos radicales libres se producen dentro de las células, dentro de las mitocondrias. Es decir, ese oxígeno que respiramos y que pasa de los pulmones a la sangre y que después llega a los capilares y que después atraviesa libremente la membrana celular, tiene que llegar al interior de la mitocondria para que se produzca ahí la respiración celular. Y ahí es donde se producen los radicales libres. Entonces, todas estas cosas que Dennis Harman daba a estos animales, esa dieta vegana y todas estas vitaminas y todas estas cosas, no llegaban hasta el interior de la mitocondria. Y al final termina sacando la teoría de los radicales libres mitocondriales como causa del envejecimiento. Digamos que las mitocondrias son unos corpúsculos muy curiosos, porque tienen un ADN diferente al nuestro. Se considera que son unas bacterias, unos proteus, que nos colonizaron hace 1.500 millones de años y que gracias a ellos salió la célula eucariota, la célula con núcleo, y se desarrolló toda la vida posteriormente. Es decir, las mitocondrias tienen un ADN diferente al nuestro. Tenemos siempre las mitocondrias de la madre, no viene del gameto, no viene de ese óvulo fecundado, sino que directamente nos lo pasa el cuerpo de la madre. Tenemos de 1.000 a 5.000 mitocondrias dentro de cada célula. Y esas mitocondrias, que son las fábricas energéticas donde se fabrica ese ATP, ese adenosintrifosfato que después vamos a utilizar para toda la energía corporal, como consecuencia de ese metabolismo de la glucosa con oxígeno, como consecuencia se producen estos radicales libres y esta cantidad de radicales libres. Es interesante que entendamos que cuanto más efectiva es una mitocondria y cuanto más energía produzca, menos ATP, o sea, menos radicales libres produce. Pero una mitocondria defectuosa, enferma, vieja, eh, digamos que la mayor afectación de la mitocondria se produce en el caso del cáncer, que metaboliza el azúcar sin oxígeno. Algún día hablaremos porque realmente es una enfermedad metabólica por una falta de oxígeno bestial, lo cual ya se demostró en el 32 con un premio Nobel, Otto Warburg, que nos vino a decir, le dieron el premio Nobel por una tesis que era la causa primaria del cáncer, en donde nos decía que cuando le quitábamos el 35% del oxígeno a una célula, en 48 horas esa célula se volvía cancerosa, y algún día hablaremos de ella. Y en estos casos es cuando menos eficiente es una mitocondria. El metabolismo de la glucosa sin oxígeno produce una molécula de glucosa, dos moléculas de ATP, mientras que el metabolismo de la glucosa con oxígeno dentro de la mitocondria produce 36 moléculas de ATP. Entonces, cuando es menos eficiente la mitocondria, precisamente es en el caso del cáncer, es cuando produce menos energía y más cantidad de radicales libres, lo cual va a tener una importancia muy grande después absolutamente en todo. Pero bueno, lo que vienen a demostrar tanto Rebecca Hersman como Dennis Harman es que
realmente los radicales libres eran los causantes de la enfermedad y del envejecimiento. Y no digamos de la enfermedad directamente, digamos de la falta de ese equilibrio interno intracelular, digamos de la falta de esa homeostasis intracelular, porque cuando no existe este equilibrio dentro de las células, nada va a funcionar como tiene que funcionar y nada de las proteínas que forman nuestro cuerpo se van a desarrollar normalmente, sino se van a desarrollar de una manera anómala y vendrán otra afectación. Esta afectación del terreno es importante porque pensemos que en ese equilibrio interno, en esa homeostasis, cuando tiene que ser correcta, algo que quería matizar, que se me ha olvidado, que es importante, y es que cuando Sorensen, en los laboratorios de la cervecería Scarver, ya nos da una lectura real de lo que era el pH y nos saca esta escala del 0 al 14, el 0 extremadamente ácido y el 14 extremadamente alcalino, resulta que ya empiezan a medirse con los papelitos de tornasol y con una serie de activos el pH que tenemos en diferentes líquidos, en diferentes sustancias, y se llega a poder medir el pH que existe dentro de las células. Y resulta que cuando se mide el pH de dentro de las células, ese pH es exactamente 7,0. Y en ese pH de 7,0 es donde se produce todo en las condiciones ideales como se debe de producir. Lo que vino a demostrarnos Rebecca Hersman con su teoría de los radicales libres, recordemos que hay tres radicales libres que son los más importantes. El más importante de ellos, el fundamental, el que va a condicionar a todos los demás es el radical oxidrilo, OH negativos, que ya habíamos comentado que venía por la disociación de la molécula de agua en hidrogeniones y oxidrilos en todas las soluciones acuosas, pues era esa concentración de radicales libres lo que alteraba esa homeostasis intracelular. En ese equilibrio interno, en esa homeostasis intracelular y en general del cuerpo, recordemos que nosotros estamos compuestos por 100 billones de células, pero por 1000 billones de microorganismos que viven en unas condiciones simbióticas con nosotros, de bacterias principalmente, que no nos hacen daño, que vivimos gracias a ellas y que funcionamos gracias a ella. No podríamos vivir sin ella. Se dice que somos mucho más, transportamos mucho más lo que no somos que lo que somos. Y yo digo que probablemente lo que somos es la consecuencia de esos 1000 billones de bacterias y de otros microorganismos que forman parte de nosotros. Pero cuando se altera el medio, cuando se altera ese equilibrio que tenemos que tener en todas partes y sobre todo dentro de las células, entonces se altera el hábitat, se altera el terreno. Y entonces sí vienen otros microorganismos diferentes a los cuales no estamos acostumbrados. Y esos microorganismos pues son seres vivos que comen, digieren, mean y cagan. Y son esas toxinas que sueltan, esos meaos y esos cagaos de estas bacterias y de estos nuevos comensales, los que después, ya sea localmente o a distancia, nos hacen daño en un sitio o en otro sitio. Pero indudablemente todos entenderemos que esa fauna depende del terreno, que es el terreno, el hábitat, lo que condiciona los microorganismos y las bacterias que vamos a tener. Y que en un terreno equilibrado tendremos las bacterias y los microbios que viven simbióticamente con nosotros sin hacernos daño. Lo que vino a descubrir Rebecca Hersman es que lo que alteraba este terreno dentro de las células era precisamente esos radicales libres. Que vuelvo a repetir, aumentan siempre que nos ponemos enfermos y que su aumento es gradualmente proporcional al grado, a la intensidad de la enfermedad o a la gravedad de la enfermedad. Por eso cuando me dicen que si esto va bien en la enfermedad de Crohn, que si va bien en el enfisema, que si va bien, bueno, ya hablaremos después dónde va bien, pero va bien en todo, el cuerpo es uno. No podemos curar una cosa y no otra. Empezaremos neutralizando esos radicales libres en diferentes sitios, pero después llegará a todo el cuerpo. Ya llegaremos a hablar de ello. Bueno, entonces cuando Rebecca Hersman consigue que se tome en serio su hipótesis sobre los radicales libres como causa de la falta de equilibrio de homeostasis intracelular, se despierta un interés muy grande por ver qué productos tenía el cuerpo para neutralizar esos radicales libres.
y en principio se pone de moda la superóxido dismutasas, pero después se comprueba que había una molécula muy especial, el glutatión. Había sido descubierta en 1988, pero realmente se había descrito un poquito su composición en el 25, y en el 25, 1925 es cuando realmente se comprueba que era el mayor antioxidante del mundo. Y ese glutatión, una de las cosas que se comprueba en primer lugar es que era la molécula más abundante en el cuerpo después del agua. Y sabemos que en el cuerpo no hay nada que sea porque sí, no hay nada superfluo. Todo es, el cuerpo es inteligente, todo es por algo y exacto. Muy bien, ya me dice que tenemos que ir pensando en terminar. Entonces, se despierta un interés muy grande por estudiar el glutatión. Y lo primero que se hace es que se hacen muchos experimentos dando muchísimo glutatión. El glutatión se obtenía fácilmente de bacterias y del mundo vegetal también, y se produce una cantidad enorme de glutatión. Pero cuando se le da ese glutatión al cuerpo, lo que se comprueba es que no llega hasta las células. No llega porque es una proteína. Hemos dicho que las proteínas primero tienen un enlace peptídico que lo destruye el estómago por la pepsina gástrica, pero el poquito que pueda pasar a sangre, después nuestro sistema inmunológico lo destruye, hasta el punto de que cuando ponemos el glutatión entonces se produce mucho y la verdad es que no se tira nada, se hace publicidad y se vende. Y se da en cremas, y se da en aerosoles, y se da sublingual, y liposomado, y intravenoso. Pero cuando ponemos glutatión intravenoso, y he puesto mucho, tienes un efecto flash de poco tiempo y después desaparece porque nuestro sistema inmunológico en 1, 2 o 3 minutos lo destruye. Bueno, pues entonces cuando se ve la composición del glutatión y se encuentra uno que esa cisteína era el aminoácido limitante, el que condicionaba la cantidad de glutatión que se producía dentro de nuestras células, en nuestros ribosomas, se da cantidades muy importantes de cisteína. Pero se encuentra lo mismo, que no llega, primero no se la encuentra en la sangre, con lo cual al principio se piensa que era venenosa y que el cuerpo la destruía. En segundo lugar, no, después se comprueba que llega a la sangre, pero que es un aminoácido muy lábil, que se destruye por el calor, que cuando llega a la sangre tiene que ser transportado por una proteína muy grande también, con lo cual cuando llega a la célula llega en muy poca concentración y con una biodisponibilidad muy, muy pequeña. Ya sabéis un poquito, pues, qué es lo que ocurre a continuación. En 1978, Gustavo Bonús y Patricia Conchaven están investigando sobre unas proteínas para mejorar un poquito el posoperatorio de los enfermos. Le mandan un concentrado del suero lácteo de Francia, de este agüita que quedaba después de cuajar el queso o la mantequilla, y esto se lo ponen a una serie de animales de experimentación, a una serie de ratones, y consiguen unos resultados maravillosos, un sistema inmunológico tremendamente optimizado, y además consiguen una supervivencia de esos ratones de un 30 a un 40% más tiempo que los demás y sin enfermedades. Habían conseguido que esa cisteína enlazada que habían descubierto potenciara la producción de glutatión intracelular entre un 30 o un 50%. Y esto no solamente puede ser la causa de la salud, sino que la recuperemos también. Entonces creo que el descubrimiento de Gustavo Bonussi y Patricia Conchaven fue realmente algo difícilmente, como decía el doctor Chorkov, el mejor producto para la salud que tenemos en el mundo. Y estoy completamente de acuerdo con él. Indudablemente, el resto un poquito de la expansión, del descubrimiento, de los 15 años de investigación, de las 85 patentes, de la cantidad de estudios incuestionables que hicieron, de los premios a los estándares de oro de investigación que han hecho y todo lo demás ya lo conocéis todos. Pero yo sí quiero decir que mi admiración por este descubrimiento es bestial y sobre todo por la labor que hicieron después de investigación del mismo. No hay un producto que pueda contribuir a la salud mundial de una manera tan maravillosa como ese inmunocal que nos va a estimular esa producción de glutatión. Indudablemente que es un descubrimiento merecedor de un premio Nobel. Lo que ocurre es que sabéis que el premio Nobel está financiado en un 50% por la industria farmacéutica. Y aprovechándome del artículo 20 de la Constitución, que nos da esta libertad de expresión, todos sabemos que desgraciadamente tenemos una medicina que vive de la enfermedad. Y uno es negocio cuando cae enfermo y deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo.
Realmente Inmunotech es algo que he estado buscando toda mi vida y por eso un poquito se me ve la cara de felicidad porque lo he encontrado. Algo, una medicina que pudiera basarse en la salud, en mantener esa salud y que ayudara a nuestro cuerpo a recuperarla cuando la hubiéramos perdido. Yo creo que estoy un poquito en el límite del tiempo que me habían marcado. No sé si dispongo de 5 minutos más, pero sí voy a aprovechar algo, y es que hay un cuarto grupo de esas enfermedades, para terminar con hablando un poquito del tema de la inmunología, era la especialidad de Patricia Conchaven, de la que ahora vamos a ver un vídeo maravilloso a continuación de esto. Hay un cuarto tipo de enfermedades después de estas iatrogénicas, infecciosas, idiopáticas, que son las autoinmunes. Y esas enfermedades autoinmunes dicen más o menos que somos tontos y que nuestro sistema nuestro sistema inmunológico nos ataca a nosotros mismos y nos crea una serie de problemas y una serie de enfermedades. Bueno, la verdad es que el sistema inmunológico se activa gracias a unos xenobióticos, a unos tóxicos, a unas toxinas que tomamos del exterior. Y esto es lo que activa. Y esto actualmente estamos tan contaminados de todas estas toxinas, de todos estos xenobióticos que nos meten por todas partes, que recuerdo esto de pintar canas ya da una experiencia. Y cuando yo terminé la carrera, la cifra normal de leucocitos de una persona era entre 4 y 7.000 leucocitos. Con 8 o 9.000 lo dejábamos ingresado y con 9 o 10.000 pensábamos ya en operarles apendicitis. Actualmente, la cifra normal de leucocitos, que son estas células que se dedican a defendernos de todos estos tóxicos externos y de las células tumorales y de las infecciones y de las bacterias y todo, principalmente los linfocitos, actualmente estos leucocitos, la cifra normal es de 5 a 11.000. Es decir, tenemos tanta toxicidad por el mundo que nos rodea que ya nuestro sistema inmunológico está continuamente alterado y excitándose por todos estos contaminantes externos. Y secundariamente a esa excitación, puede atacarnos pues, al tiroides, al hígado o a cualquier otro lado. Pero no es porque seamos tan estúpidos atacarnos a nosotros mismos, sino porque realmente la cantidad de xenobióticos externos es enorme. Una de las cosas que encontraron ellos es que este glutatión, el principal alimento del sistema inmunológico, era también el principal inmunomodulador, el principal equilibrador de ese sistema inmune, que nos lo va a excitar cuando esté muy deprimido y que nos lo va a regular y a deprimir cuando esté súper excitado. Por lo cual la indicación también en este cuarto tipo de enfermedades que tenemos ahora, de las enfermedades autoinmunes, ya os podéis imaginar que también es. ¿Sabéis lo mejor que tiene Inmunotech y especialmente Inmunocal? Que resiste la prueba del algodón.